there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Soguer con Dave Smith, John Rosenstern, Lon Lorson y Joseph y Josh, y estamos muy alegres de estar con ustedes en este día. ¿Tenemos campañas, caballeros? Sí, del 9 al 10 de abril estaré viajando a Beaver Dams, Nueva York, para la iglesia Full Gospel, su aniversario número 75. El pastor Patrice Nyman, ella está encargada de la iglesia, y vamos a tener los servicios a las 7 de la noche el sábado y el domingo a las 10:45 a.m. Así que por favor participen de este aniversario, de esa celebración. Nos encantaría verle. Joseph, Sí, señor. Me faltan unas semanas y voy a invitarles también a aquellos que están escuchándonos que vengan a la campaña del 13 al 17, me parece. Pero bueno, de todas maneras, después de eso saldré a Ottawa, Illinois, Heritage Christian Center con los pastores Winger para 2 servicios el viernes a las 7, el sábado a las 10, así que acompáñanos. ¿y cómo está John? Creo que le está bien. Sí, hablé con él la semana pasada y todo sonaba muy bien, así que estamos Muy confiando que el bueno. Señor va a continuar sanándolo, ya que él tiene varios problemas físicos y está en diálisis consistentemente, pero él es un gran hombre de Dios y es una gran iglesia. Y después que establecimos la estación radial, de ahí nació esa iglesia, Sí, y correcto. ahí en Creek, Ottawa. Así que 27 al 22, ¿no? 22 al 23, Josh, perdón. No tengo nada que anunciar. Dave, Del 8 al 10 de abril estaremos Charla y yo en Hayden, Alabama. Así que si vive cerca de Birmingham, Alabama, acompáñenos el viernes a las 7, el sábado a las 6 y el domingo a las 10 de la mañana. Message of the Cross Family Worship Center está localizado en el 88 Bangor Hollow Road y estamos esperando estar ahí del 8 al 10 de abril. todos estos lugares, damas y caballeros, si están cerca de ustedes, debe estar dispuesto a ir a esas campañas, va a ser bendecido, le prometo. Nos hemos desviado un poco de nuestro estudio, no realmente, y podemos decir que lo hemos hecho, pero hemos ido del Nuevo Testamento y hemos regresado al libro de Éxodos. Y la razón que lo hemos hecho, yo sentí que el Señor me dio una palabra, ha sido ya, no sé, hace 20 años atrás, ya hace mucho tiempo, y acabamos de comenzar a enseñar la cruz. Recibimos unas cartas, la gente diciéndonos, lo he probado, no funciona, tal vez hay algo mal conmigo porque yo no miro la victoria en mi vida o la situación se está empeorando más que nunca. Como yo he escuchado lo que ustedes han dicho de la cruz, ha sido más difícil vivir para Dios. Satanás me está atacando más que nunca. Y todo eso es cierto. Bueno, parte de ello. Y me recuerdo un domingo en la mañana, antes del amanecer, el Espíritu del Señor vino sobre mí y esto fue, como dije, hace 20 años o más. El Señor me dijo que fuera al capítulo 5 de Éxodos y lo hice. Y comencé a leer y contestó mis preguntas y le dije, Señor, y él me dijo, predícalo en esta mañana y lo hice, lo prediqué en el Centro Familiar de Oración esa mañana. Detiene las razones y responde las preguntas. El capítulo 5 de Éxodos. Yo pensé, Señor, estamos tratando con una doctrina del Nuevo Testamento, tan nuevo como se puede recibir. Y usted nos dirigió a Éxodos capítulo 5 para explicar unas cosas. Lo hizo conmigo y lo ha hecho con multitudes de otros también. Y
Unos días atrás sentí del Señor, y yo creo que fue Josh que mencionó, Joseph, Joseph, sí, que mencionó esta situación en lo que se refiere a Éxodos capítulo 5. Y sentí que deberíamos de enseñarlo otra vez. Lo hemos enseñado varias veces en el pasado, pero sentí que lo deberíamos de enseñar otra vez. Entonces comenzamos con ello el lunes de la mañana. Vamos a seguir donde nos quedamos ayer, Éxodos capítulo 5, con el versículo 4. Sí, por favor. entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Ellos encontrarán ahora que las cargas se aumentarán. Como los hijos de Israel, parece que a muchos no les importa tanto ser esclavos de Satanás, hasta que las cargas lleguen a ser tan pesadas que no pueden soportarlas. Sin duda, eso es lo que sucederá porque Satanás nos esclaviza y la situación se hace más difícil y nosotros nos apretamos más por los poderes de las tinieblas. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Realmente no piensa que Satanás va a permitir o va a dejar ir eso que le pertenece a él en un sentido. Que él va a permitir dejarlo ir y no pelear para mantener todo lo que él tiene. No piense eso, ¿verdad? No piensa eso, ¿verdad? Y le aseguro que Satanás va a hacer todo lo posible para entropecer, para dañar, para causarle a usted a que se desanime y se dé por vencido y que usted diga, como mencionamos un momento atrás, yo creo que funciona para algunos, pero no para mí. Hoy yo creo que algo está mal conmigo. O yo no sé qué más puedo hacer. Lo he hecho las cosas y las cosas se han empeorado. Y todo eso llega a la mente. Y es Satanás, y lo voy a repetir otra vez, que no piensa que él se va a dar por vencido sin una lucha. No lo va a hacer. Él va a pelear con todos sus esfuerzos para mantenerlo en esclavitud, para mantenerlo a usted en una situación en donde el cristianismo no es lo que debería ser, pero lo es. Es usted y yo que tenemos el problema, no el cristianismo. Entonces, el Señor envió a Moisés y a Aarón al palacio y le han dicho al faraón, deja ir a mi pueblo. Tiene que comprender una cosa. Habían varios millones de personas que eran esclavos y estaban edificando las ciudades de tesoro de Egipto y todo lo demás que Faraón podía pensar. Tenía trabajadores gratis, no iba a permitir que esta gente se fuera. Mas, sin embargo, Dios le dijo, deja ir a mi pueblo. Déjame repetir lo que dije ayer y lo voy a repetir. La única manera que usted no va a obtener la victoria es que si usted se dé por vencido, si sigue adelante, porque Dios lo ha dicho, deja ir a mi pueblo. Y Él lo dice en verdad, y esa palabra es cierta hoy, como lo dijo hace miles de años atrás. Lo voy a repetir. Lo que el Señor le dijo a Moisés que le dijera al faraón en lo que se refiere el dejar ir al pueblo de Israel, la libertad del pueblo de Israel, no era la voluntad de Dios que fuesen esclavos, no era la voluntad de Dios que ellos fuesen puestos en una posición en donde eran esclavos, tan mal como suena eso, pero no era la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios para usted que esté en ataduras. No es la voluntad de Dios para que usted no pueda obtener lo que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por usted. Pero Satanás va a pelear con todo lo que tiene para
quitarle lo que Dios le ha dado, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Dios intenta que usted obtenga todo, por lo cual Jesús pagó el precio tan grande. ¿Entiende eso? Esa es la voluntad de Dios. Y usted puede obtenerlo si no se da por vencido. Amén. Usted lo puede obtenerlo si no se desanima y decir, oh, etcétera, etcétera. No, tiene que comprender una cosa, que Satanás va a pelear con todo lo que él tiene para para detenerlo a usted en recibir lo que Jesús pagó el precio por usted. ¿Entiende eso? Y dice, yo no sé qué más hacer, se está empeorando. No dudo eso. También esa es una buena señal que usted se está acercando. Entonces, en verdad depende de usted. ¿Va a correrse o se va a quedar? Estaban en el pacto, hermano Swagger, bajo el antiguo pacto, pero no estaban viviendo de acuerdo a los beneficios y no era la voluntad de Dios y nunca será la voluntad de Dios de que nosotros vivamos fuera de esos beneficios del nuevo pacto. En otras palabras, no es la voluntad de Dios que seamos esclavos. Pero este pasaje bíblico es prueba de que muchos de los que están en el pacto no viven por el pacto y hay un patrón, hermano Swagger, no termina en Egipto. Cuando los israelitas salieron de... Perdóname un segundo, Joseph. Si había sido dado el antiguo pacto aún, No, eso es lo que estaba diciendo. la ley de Moisés, bueno, lo que el pacto tenía con Abraham, y Pablo dice de que el pacto no era para Abraham y su simiente. Eran el pueblo de Dios, ese es el punto. Sí, era el pueblo de Dios y ese pacto era un pacto eterno. La ley de Moisés era un pacto temporal. Cierto, sí. Mas, sin embargo, no era la voluntad de Dios de que los hijos y las hijas de Abraham, y ese es el pacto con Isaac. Bueno, ¿cuál fue el pacto de Abraham entonces? En este caso, ellos debían de vivir dentro de los límites del pacto del terreno que primero que nada Dios le había entregado a Abraham. Y ese no era el lugar para ellos. Y en segundo lugar, a través de su simiente, que era a través de Cristo. Y lo he dicho antes, pero aunque el pueblo de Israel son importantes y lo son, pero su importancia está atada a Cristo. Bueno, no habían alcanzado la tierra aún. No. Ellos todavía estaban en Egipto, no habían llegado a la tierra. Pasaron 215 años, yo creo, en Egipto. Yo sé que la gente lee 430 años, pero él está hablando hasta Abraham, de esos 400 años. Y no hay nada en particular que nos diga el texto de que de lo que hicieron los israelitas, sino que Dios permitió esta atadura. Él permitió, Bueno, tenía que hacerlos, no querían dejar irse. y ese es el punto. Después que vemos a los israelitas salir de Egipto, está esa escritura bíblica donde habla de los moabitas y de que Dios, Todavía no había sido cumplido. sí, Señor, el pacto de la iniquidad aún no se había cumplido, es cierto, pero lo que estoy tratando de decir es que el texto donde el Señor dice, estoy parafraseando un poco, de que Dios se movió en contra del pueblo de Israel para poder librarlos en sus manos. Y esa es la realidad de la santificación, el vivir en el pacto. Hubiese sido muy fácil, y este es el caso para los israelitas, el convertirse en estar cómodos. Hay muchas cosas que Dios nos ha delineado en su pacto que nosotros, como lo dice en Josué, en el libro de Josué, que nosotros n- no tomamos lo que Dios nos ha dado. Y es esa oposición, mientras Él levanta esa oposición de Faraón y como acaba de decir, el estar incómodos. Y eso, si eso no está ahí, entonces viviéramos en un lugar donde estamos complacidos por donde estamos y no buscamos los beneficios que están delineados en el pacto, pero así como en Egipto, esto fue el principio de aquel adiestramiento, porque cuando entraron a la tierra prometida aún dejó dominios
dentro de esa tierra que ella les había dado. Y es una imagen perfecta de lo que hemos estado estudiando en Romanos capítulo 6, de que Dios, aunque somos libres por el pacto, el Señor no inmediatamente nos libera de de todo lo que tenemos. No hay una lucha. Hay una lucha y eso es lo que yo creo, pero es una lucha de fe, de creer lo que está en el pacto. Y hoy en día eso es lo que Dios está pidiéndonos. ¿Crees de que la misma palabra que Él te dio al principio, deja ir a mi pueblo, es la misma palabra que te va a liberar? Porque Dios no cambia. Él no ha cambiado su parecer en cuanto a su pueblo y no cambiará su parecer en cuanto a que nosotros vivamos en libertad si seguimos creyendo. Pero no significa que Satanás no va a pelear con todo lo que él tiene para detenerlo. Así es. Él lo va a hacer. El reto para nuestra fe, como lo ha dicho Joseph, el punto principal es que Dios puede hacer muchas cosas de diferentes maneras, pero Él nos está pidiendo que participemos en esta liberación, si podemos decirlo así, y eso es el continuar en fe. Si fuese algo fácil de hacer, entonces creo que se haría el tronar los dedos, ¿no? Permítame interrumpir un momento, Lauren. Está correcto. No es algo fácil, pero nosotros lo hacemos más difícil. Muchas veces. Bueno, complicamos lo simple y tal vez debería decir que es simple y no es fácil, porque creo que eso es más certero, pero es simple en el hecho de que si mantenemos nuestra fe en lo que Dios ha provisto a través de Cristo y la cruz, es una garantía de que el Espíritu Santo va a producir lo que Dios dijo que produciría. Este nuevo pacto está envuelto en Cristo totalmente y lo que Él hizo en la cruz. Bueno, eso es lo que formó ese pacto, lo creó. Sí, Así que eso es. el Calvario, ¿cómo? Es el pacto. Correcto. La muerte de Cristo en el Calvario fue lo que formó ese pacto y su resurrección nos asegura la victoria. Todo eso ya fue hecho, no es algo que hay que hacer. Pero la obra que se debe hacer es primordialmente en el corazón del creyente. La genuinidad de nuestra fe debe de ser probada. Y por eso es que dije que es algo fácil, pero más sin embargo no es fácil. Es simple, pero no es necesariamente tan rápido como quisiéramos que sucediese, porque la genuinidad de nuestra fe debe de ser probada. Dios va a probar para ver si la fe va a permanecer, si fue real. Todo lo que le sucede al Hijo de Dios es una prueba de fe. Todo. No importa lo que sean, tal vez comience insignificante, pero crece muchas veces si Dios lo permite. ¿Correcto? Así es. Él lo permite que suceda. Yo tuve contacto con este texto de una manera muy especial. No sé si Joseph recuerda las circunstancias, la situación que vivíamos, pero creo que fue hace 5, o él tenía 5 o 10 años. Yo estaba predicando en Ohio y en Vernon, Ohio, y Joseph adquirió una infección, y esa infección, si entraba a su sangre, era una situación muy peligrosa que amenazaría con su vida. Así que lo llevamos al doctor May, que ha sido el doctor de la familia por mucho tiempo, y él le dio el tratamiento médico, antibióticos y ese tipo de cosas. Y verificó unos días después y la situación o esa infección no había cambiado. Los antibióticos se suponía que combatieran, eso siempre lo hacía, pero en esta ocasión no lo hizo. Y esa enfermedad, y no puedo describirla, ni siquiera recuerdo el nombre de la enfermedad, aún seguía avanzando, así que se hizo la decisión de darle otro tratamiento. Y mientras yo estaba predicando en Ohio, recibimos la noticia de que el segundo tratamiento tampoco estaba funcionando y este problema viral, esta infección estaba avanzando. Una vez más, si llegaba a tocar su sangre, especialmente a esa edad, era algo muy fuerte y es algo que amenazaría su vida. El Señor me entregó esta palabra en aquel entonces, esto fue hace 10 años antes de que usted lo predicase en el Centro Familiar de Adoración. Y yo llamé a la familia, les dije, el Señor me acaba de hablar y me dijo, deja ir a mi pueblo, que lo mismo que Moisés enfrentó y el pueblo de Israel enfrentó, Dios lo hará por ti, Joseph.
El primer tratamiento médico debería de haberlo combatido. El segundo tratamiento debió de haberlo combatido también. Volvió para el tercer tratamiento. ¿Y saben qué? Tenía que irse. Deja ir a mi pueblo. Esa fue la palabra que el Señor nos dio. Así que lo que aprendimos fue de que cuando se aplica el tratamiento correcto, algunas veces por alguna razón parece como que no está teniendo efecto, pero aún es la respuesta, es el tratamiento correcto, no hay otro para el pecado y Esa solamente hay que palabra, aplicar la fe en la cruz. esa palabra que Dios le dio a Moisés, que le diera, entregara a Faraón y deja ir a mi pueblo, todavía es tan apropiado hoy para todo creyente Lo es. como lo fue para el Faraón hace mucho tiempo atrás. Así es. Y tenemos que comprender eso ahora. Eso no significa, así como estamos estudiando aquí, que no va a ser un problema. Y por eso es que Satanás no se va a dejar así nomás. Y por eso es que hablé de esta ilustración. El tratamiento que el doctor le dio era correcto, pero la reacción no era lo que deseábamos, así que se aplicó una vez más el mismo tratamiento médico. Tampoco recibimos la reacción correcta, así que no se cambia ese tratamiento médico, no se cambia lo que iba a impactar eso, sino que él volvió y lo aplicó una vez más. Y se necesitaba de fe, pero lo que aplicó la primera vez no funcionó la primera ni la segunda, así que lo aplicó una tercera vez y teníamos que creer que iba a funcionar. Pero hay un problema aquí. Muchos dirían, no yo, pero muchos dirían, bueno, usted no tenía que ocurrir al doctor para comenzar. Bueno, eso es un tema totalmente distinto. Estamos tratando con problemas médicos. A mí no me molesta hablar con gente que tiene más sabiduría que yo sobre el cuerpo físico. Hay una diferencia en fe y estupidez, entonces tenemos que tener cuidado. Correcto, Una es sí. fe y otra cosa es estúpido. Dios nos dio a los doctores Sí, Dios nos ha dado la medicina y para aprecio lo que acudir. los doctores. ¿Por qué no nos dice lo que realmente piensa? Bueno, se lo voy a dejar a papá, pero bueno. Aún esa no es la parte de la conversación que estamos tratando. La conversación que estamos tratando es que el tratamiento médico correcto tal vez se tiene que aplicar una y otra vez y no hay que cambiar ese tratamiento porque solamente hay una cosa que hay que hacer. Solamente hay una cosa que hay que hacer para esa atadura y es creer que lo que Cristo ya hizo ya ha derrotado eso a lo que usted se lo está aplicando. Yo creo que Dios le ha dado a la humanidad la verdad de la medicina moderna. Así es. Yo creo que Dios es el que lo ha hecho. Yo he leído una historia el otro día y lo leí hace muchos años atrás también, de cómo la gente, cómo las operaban hasta cierto punto, casi todos morían por las infecciones y operaban en alguno, operaban en otro y todos morían, casi todos. Y un doctor leyó, y yo creo que fue en Levíticos, me parece, que cuando hacen algo como eso, tienen que lavarse las manos con, con esa agua que está corriendo y antes, muy bien antes de examinar a otra persona. Y lo empezó a hacer y la gente vivió, no morían. No murieron, perdón. Y finalmente le preguntaron, ¿por qué usted? ¿Qué está haciendo? Y él dijo, bueno, está en la Biblia. Y en primer lugar, al principio no querían creerle, pero tomó 2, 3 años y mucha gente murió. Bueno, eso es una locura, eso no es cierto. Pero su gente siguió viviendo y los de ellos murieron. Entonces Dios le dio eso. Él pudo haber dicho, Dios puede hacer cualquier cosa, pero Él le dio esa verdad de la medicina moderna y ahora cuando los doctores hacen cualquier cosa, se lavan bien las manos. Lo han visto cómo lo hacen. Yo creo que la medicina moderna, los hospitales, doctores, etcétera, yo creo que es dado por Dios. Y nuestro doctor o nuestro médico es cristiano, ama al Correcto, Señor con todo su correcto. corazón y él es muy bueno en El sanador. tratar
con enfermedades, no solamente de una manera física, sino también de una manera espiritual. Así que le apreciamos grandemente. Pero una vez más, el punto principal, hermano Swagger, es que el tratamiento correcto, tal vez hay que aplicarlo una y otra vez. Nosotros no sabemos o no conocemos las razones por las cuales uno puede aplicar algo, el mensaje de la cruz, por ejemplo, a cierta cosa en su vida e inmediatamente ver los resultados que usted desea y por qué otras cosas se toman más tiempo. Yo tengo la sospecha de que mucho de eso tiene que ver con lo que está en nuestro corazón, nuestras mentes, que Dios está preparando esas cosas en nosotros. No es que Él tiene que poner la cruz correctamente, ya esa obra es consumada, Él no tiene que preparar nada en Cristo, ya Él pagó por nuestra liberación, pero hay algún aspecto de que nosotros tenemos que aprender en nuestro corazón que está siendo probado y está siendo probado, o tal vez podamos decir que está siendo desarrollado y estamos aprendiendo cómo confiar en Cristo, aprendiendo cómo confiar en el Señor. Y a mí me gusta cuando confiamos en Él y rápidamente la respuesta llega, Todos lo hacemos. pero hay momentos donde el pecado es uno de los problemas acá de los que estamos hablando, donde ese mismo tratamiento, el tratamiento correcto, tiene que ser aplicado una y otra vez antes de que veamos que el enemigo se rinda y se vaya. Podemos ver a Faraón, su respuesta, él dijo, qué insensato, es una pérdida de tiempo, váyanse a trabajar. Sí, sí. Y estoy pensando en Lucas capítulo 10, donde Jesús y los discípulos entraron a aquella casa de María y Marta, y María estaba preparando ese alimento, la cena, y ella se enojó contra su hermana porque su hermana simplemente estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Marta, Marta, estás ocupada con muchas cosas, pero una cosa es lo necesario. Y nosotros, no solamente el mundo, pero en la iglesia, cosas que nosotros adoramos, cosas que nosotros estamos hablando acá, el mensaje de la cruz es una insensatez para ellos, pero es la respuesta de Dios y es necesaria. Es la única respuesta del mundo, la única respuesta correcta. Leemos otra vez. Hermanos, a ver si me lo permite. El problema de Israel, y aún es cierto al día de hoy, es la incredulidad. Ellos rehúsan creerle a Dios y el Señor dijo que no debemos de dejar de que esa incredulidad nos tome, porque Él juró en su ira que nosotros no entraríamos en su descanso, al menos que entendiésemos eso. El evangelio que es predicado a Israel en Hebreos capítulo 4 dice que fue predicado a nosotros, pero porque no mezclaron la fe con ello, el resultado terminó siendo y sus consecuencias fueron aquellas que aquellos que estaban en el desierto perecieron en el desierto. Es una prueba de nuestra fe. Creo que Dios, y hablando de lo que Lauren estaba tocando, la liberación es segura, tomó lugar en la cruz. Él nos está preparando a nosotros, pero también hay un tiempo que el Señor tiene para nosotros. Hay cosas que nos rodean, están alrededor nuestro, así como fue para el tiempo que Israel debería de haber estado en cautiverio. Ellos lo sabían. El Señor se los había hablado, se los había dicho que había 400 años hasta que se cumpliera aquella copa de iniquidad de los amoritas. Hay un tiempo, aun cuando vemos en el tiempo de Daniel, hay tiempos específicos que Israel debió de haber conocido la venida del Mesías. Hay momentos cuando vemos, tiempos que vemos hoy en día como la venida del Señor Jesucristo y debemos de anticipar la resurrección y el rapto, como lo llamamos. Todas esas cosas son importantes, pero el creyente ya es victorioso si su fe está en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Los años que yo fumé cuando estaba testificando a la gente en las calles y estaba viendo que ellos estaban siendo tocados por Dios, no era falso, aunque yo estaba bajo el poder de aquel pecado en una área de mi vida y era una debilidad, para decirlo así. Pero Dios aún me estaba usando y aún yo aprendí a reposar en su obra. Cuando empecé a entender la cruz, aún tomó un mes para que llegase esa liberación. Y ahí estaba la prueba de fe. Cuando escuché la palabra y mezclé esa fe con eso, yo dije, yo voy a esperar en el Señor. Así que John, queremos animar a la gente. Sigan creyendo, como usted dijo al principio, no se rindan. La cruz no les va a fallar, no puede fallar. Ya es un hecho en la historia y sus resultados continuos continuarán. Nosotros fracasamos cuando dejamos de creer. cuando el Señor lo libertó,
Hubieron tiempos, una semana después, un mes después, un día después, de que ese deseo regresó. Nunca, nunca volví a tener el deseo de fumar desde ese día. Ni siquiera lo he considerado. Y usted estaba fumando 3, 5 paquetes al día. 4 o 5 al día. Señor. Y yo también, 1 o 2 al día, y eso desapareció. Y Y cuando se fue, cuando, se fue. Pero hay momentos, hay cosas que la gente sí puede ser tentadas con ellas y sí puede haber correcto, ese momento correcto. de debilidad, no vamos a negarlo. Hemos visto cuando esto ha sucedido en otras áreas de mi vida donde el Señor, no el Señor, pero Satanás llega y trata de probarme en esas áreas. Y una Correcto. vez más, simplemente reposamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y yo recuerdo la liberación de aquellos días, aquellas horas. Como mencionamos hace un momento atrás, todo lo que viene en nuestro camino es una prueba de fe. Correcto. Pero note, Faraón, tal como la naturaleza pecaminosa demanda obras. Demanda obras. Así que la persona que no comprende el mensaje de la cruz se le va a demandar que haga obras. Ese es el impulso, o debería decir la tentación, es hacer algún tipo de obras. Así que tenemos que vencer el deseo de la naturaleza pecaminosa. Usted nunca puede detener a ese capataz de que lo haga querer trabajar, pero eso es lo que uno trata de hacer, comprometerse con eso para tratar de detenerlo y trata de buscar cualquier manera de satisfacer para usted tener un poco de alivio. El Señor no quiere aliviarnos, Él quiere que descansemos, que Correcto, tengamos correcto. paz, que seamos separados de eso. Y ahí es donde la iglesia ha tratado de encontrar remedios, tratando de encontrar algún tipo de alivio. Pero si haces esto, vas a recibir algún alivio de esta atadura. Si tratas esta otra cosa o lo otro, o piensas de esta manera. Así que constantemente están buscando maneras de darle alivio o aún detener la culpabilidad de su conciencia. Y estaba leyendo unos libros los otros días de los medios psicológicos rusos para distorsionar la manera como la gente piensa en sus países. Y un psiquiatra famoso, él escribió un libro que era muy fascinante, se me olvida el nombre. Quieren que la gente sienta ese alivio en lo que están haciendo para que puedan calmar su conciencia, debería de decir. Y eso es lo que hace las obras. La psicología nos alivia, dice, yo no soy el problema, la sociedad es el problema, otra persona es el problema, mis circunstancias son el problema, mi raza o la actitud de alguien hacia mi raza, eso es el Bueno, ¿no problema. enseña eso la psicología? Lo que pueden encontrar como una excusa para que no sientan esa culpabilidad es supuestamente lo que es correcto, porque el hombre piensa de esa manera, pero verdaderamente nos pone una vez más en una posición de buscar ese alivio en vez de la liberación. Sus notas, hermano Swagger, son importantes el traer esto para ver cómo nosotros podemos comparar esto o este ejemplo, esta ilustración con lo que estamos tratando de darle al pueblo hoy. Noten que en el capítulo 4, cuando el pueblo escuchó la palabra de Moisés y Aarón, ellos Se creyeron, rociaron. el texto dice en el versículo 31, y el pueblo creyó, capítulo 4, versículo 31. Así que ahora es una prueba de mantener la fe que ellos exhibieron la primera vez cuando escucharon la palabra por primera vez. Y es la misma prueba que el creyente tiene que enfrentar. La palabra no cambió, la promesa no cambió. Moisés y Aarón llegaron con una palabra de liberación y el pueblo creyó y adoraron. Y ahora, si la liberación no sucede tan rápido como pensamos, o parece que hay un aumento en esa atadura o una dificultad mayor, ahora nuestra fe tiene esa oportunidad de apartarse de nosotros. Por eso es que cuando usted escucha este mensaje y hay algo en su corazón que se conecta con el mensaje, le garantizo de que Satanás va a llegar y tratar de robárselo. Él no sería un muy buen diablo si no fuese un diablo malo, si no fuese bueno a su trabajo de tratar de Correcto. engañarle. Él sabe de que si su fe permanece en Cristo y en esa cruz, que ese problema que usted ha estado enfrentando, si me permite decirlo así, ya es se ha terminado, lo ha vencido, pero si usted ve aquí la prueba de la fe es que ellos creyeron y entonces hubieron circunstancias, una aflicción que era contraria a lo que Dios había revelado y lo que Dios había dicho. Y una vez más, esto es la prueba de la fe, así que no deberíamos de
de perturbarnos cuando sabemos que las cosas que Dios nos ha revelado, que nos ha iluminado, son amenazadas o parece como que no están funcionando. Esa es la prueba de la fe. El, al terminar el capítulo 4, presentan la gente regocijándose en el Señor. Cuando se termina el capítulo 5, nos muestra la misma gente que está en amargura y incredulidad. La salvación es una cosa y el poder que trata de mantener el alma en atadura es otra cosa. Es lo que estamos tratando de animarle al pueblo con esta ilustración de Éxodo. Es la razón entera por la cual volvemos a esto. Nosotros no deberíamos de considerarlo como algo inusual, de que nuestra fe sea probada. No queremos que la gente piense que simplemente porque no hay liberación inmediata de aquello que hemos sido prometido que es incorrecto. No, solamente hay una solución. Solamente hay una solución. Correcto, Y sí. usted no debe de apartarse de ello, es el mantener su fe que fue establecida cuando usted escuchó la palabra. La fe viene por el oír. Estoy convencido de que Dios nos da fe cuando Él nos revela esas cosas, pero es nuestra responsabilidad de mezclar nuestra confianza y dependencia en lo que Él nos ha revelado y mantenerlo ahí, no permitir que esa palabra se nos vaya, porque es lo que Satanás está tratando de hacer, quitar esa palabra. Entonces, Dave, leamos el versículo 4 otra vez. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Ellos encontrarán ahora que las cargas se aumentarán. Como los hijos de Israel, parece que a muchos no les importa tanto ser esclavos de Satanás hasta que las cargas llegan a ser tan pesadas que no se pueden soportarlas. Sin duda, eso es lo que va a suceder, porque el pecado nunca se detiene, nunca se mantiene estable, empeora siempre. Entonces, Aarón, lo voy a decir bien en un momento. Faraón realmente no consideró permitir que esta gente se fuera. ¿Estoy correcto? Así es. No fue una opción. No iba a permitir que se fueran. Por último lo haría, y eventualmente, pero solamente hasta que el Señor lo había apretado tanto que no tenía otra opción. Pero tenemos que acordarnos o recordarnos, perdón, si hay un problema en su vida que está deteniendo su caminar con el Señor, está deteniendo su vida, como lo es con muchos, su situación no va a mejorar, va a empeorar y empeorar y empeorar. Vaya para llevarlo a sus cargas. Esa es la respuesta de Satanás para usted. Esté cargado, usted no va a detener lo que está sucediendo. Eran esclavos al faraón. ¿Se ha detenido en pensar que hay millones de cristianos que son esclavos de Satanás? Sí, Piense en esto por un momento. No solamente uno aquí y allá, pero para ser francos con ustedes, es la mayoría. La mayoría, no solamente 51 de 100, pero la mayoría están experimentando esclavitud y no pueden vencer un problema en su vida que solo se puede vencer al creyente poner su fe en Cristo y la gran obra que Cristo hizo en la cruz. Esa es su fe. Ahí debe de estar, o supuestamente debería estar. Pero estas personas que están sufriendo esclavitud, su fe no está en Cristo y en la cruz, está en otra cosa. La mayoría que ellos harían ellos solos muchas veces son buenas obras. Y pensamos porque son buenas obras y muchas veces es bíblico en su derecho. Pensamos, ya lo he hecho. No, no lo han hecho. Déjeme decirle algo, damas y caballeros. La única victoria que se encuentra en Cristo y el crucificado. No hay otro. Solamente es Jesucristo que murió en la cruz y expió por todo pecado. Todo pecado.
Y Satanás lo sabe. Él no quiere que usted lo sepa, pero él lo sabe. Entonces, él le está diciendo a usted que ios a vuestras cargas, porque si usted piensa que sos libre, estás loco. Va a hacer exactamente lo que yo le digo que haga. ¿Y qué es lo que dice la iglesia? Trata más fuerte, haz más. Ya volvemos. Estamos Estamos de de vuelta. regreso. Déjame hacer una pregunta. Mantengo que si el creyente no tiene su fe en Cristo y la cruz, y hay grados para esta fe, comprendemos eso. Pero todavía muchos de ustedes que están deteniéndose o en Cristo y la cruz, o están agarrando de Cristo y la cruz, y es una atadura de las tinieblas de algún tipo. Han tratado de ser victoriosos y no han tenido éxito. Y hay muchas otras ataduras, aparte de alcohol, drogas, nicotina o lo que sea el caso. Hay ataduras de orgullo. El orgullo más grande de todas es la religión, religiosidad. Millones están en el infierno porque creyeron una mentira religiosa. Creyeron en esa mentira religiosa. Y estoy correcto en decir que si no comprenden a Cristo y la cruz, que hay una atadura en su vida, una cautividad de alguna naturaleza. ¿Será muy fuerte eso? Yo no lo creo, pero quisiera desglosarlo un poquito más. Al punto de que el creyente está confiando en Cristo, es hasta el punto que su victoria puede llegar. Tal vez no entiendan todo lo que estamos enseñando y predicando, mas sin embargo, ellos están operando en un espíritu de humildad, un espíritu de dependencia y confianza en Cristo. Pero hermano Swagger, yo creo que existen problemas en nuestras vidas que sí pueden ser resueltos o no pueden ser resueltos, al menos que tengamos la respuesta apropiada. Y usted está diciendo lo mismo. Alguien lo dijo de esta manera y creo que es una muy buena analogía que como creyentes tal vez podamos seguir avanzando en diferentes eventos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero 8, 9, 10 tal vez no podemos alcanzarlos cuando no entendemos lo que Dios ha hecho. Estas dificultades de las que hemos estado hablando no son juegos, Repítelo. no son juegos. No es como que si usted se gana esto o si usted pierde, ¿qué importa? Esto se trata de la calidad de vida que usted lleve. Se trata de caminar libre o Así no es. caminar libre. Definitivamente, sí. Y creo que hay una madurez en Cristo que debe de suceder para que estas áreas en nuestras vidas disminuyan y sean conquistadas. Y creo que 8, 9 y 10 o lo que sean esas cosas que están en nosotros requieren un conocimiento correcto de Cristo y este crucificado para poderlas vencer. Quiero tener cuidado. Hay personas que tal vez no vean las áreas o tal vez no las vean como ataduras, pero cualquier área que en la que nosotros no podemos crecer, sea o la falta de perdón, amargura, malicia, ira o tal vez este orgullo, todo eso que siempre mencionamos, esas son áreas que están teniendo a esa persona en derrota, les están robando de su vida, están derrotándoles. Y lo único que nos causará superar eso, eso que existe en nuestros propios corazones, es el entendimiento correcto de Cristo y la cruz. Sí, Hay que sí. crecer en gracia y el conocimiento del Señor. Hay que seguir avanzando para poder alcanzar eso. Y no deberíamos estar satisfechos con menos de la victoria en nuestras vidas.
Hermano Swagger, en estos versículos que estamos examinando, papá habló que la palabra obras surge y en el versículo 5 que vamos a leer en un momento, la palabra reposo también está ahí. Esa palabra es del sábado, el día de reposo, y va a ser introducido a Israel un poco más después. Pero el punto que quiero traer es lo siguiente. Muchas veces los cristianos ven sus vidas y lo ven en cuanto a otras personas. Yo no estoy haciendo esto, pero ellos están haciendo aquello. Yo no lucho con esto, ellos sí luchan con aquello. Y crea esta justicia relativa que muchas veces la gente hace. Pero lo que yo he encontrado es que con lo que estamos luchando, las cosas con las que estamos luchando, nosotros podemos identificar cuál es la atadura. Hay cosas que son malos hábitos. Hay personas que pueden poner cosas a un lado y no es mucho problema, pero eso puede tornarse en una atadura si no tiene cuidado. Usted no juega con una culebra, como hemos hablado antes, no juega con el pecado. Pero aquello que es una atadura es aquello que causa que esa persona haga las más obras en cuanto a respuesta a esa atadura. Voy a decirlo un poco mejor. Lo que sea que esté ahí diariamente, esa cosa con la que la persona lucha, causará que esa persona trabaje más para tratar de derrotarla, para tratar de traer algún tipo de alivio. Creo que esa es la palabra que usó papá. Eso no es liberación, eso simplemente es detener o aplacar un poco el fracaso y la culpabilidad. Todos sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, durante el tiempo del Holocausto, en el sur de Polonia había un campo de concentración que se llamaba Auschwitz y tenía más de 1 millón de prisioneros y todos ellos murieron, casi todos. Creo que el 90% murió en Auschwitz. Cuando usted entra en uno de los portones y esos prisioneros diariamente, 2 veces al día, caminaban a través de ese portón y existía una frase alemana que estaba encima de ese portón y se traduce en inglés al el obrar te va a hacer libre. Ahora, los nazis prestaron eso de un filósofo alemán y el título de su obra es La verdad te hará libre, pero lo cambiaron a Las obras te hará libre. Y la ironía es la siguiente, que la propia obra que esos prisioneros estaban haciendo sería Los la mató. propia obra que los mataría. Los mató. Las obras, la palabra de Satanás o del diablo para nosotros siempre es, idos a vuestros cargos, idos a vuestros cargos, porque No le importaban, no le importan las obras. correcto, y es que lo que él hace es el mantener nuestra fe en otra cosa fuera de la cruz de Cristo, porque siempre y cuando eso sea el caso, no habrá una verdadera liberación, un verdadero reposo para entrar a la libertad. Lo otro es que mientras leemos esta historia, primero que nada, como hablamos la semana pasada, la palabra de Dios a su pueblo, la palabra a Faraón era, deja ir a mi pueblo, pero la palabra de Dios para su pueblo era, yo conozco tus aflicciones, yo veo vuestras aflicciones, yo veo lo que está sucediendo a la mano de sus capataces y yo he llegado a liberarles, sacarlos de Egipto, pero como Joseph lo describió, el Señor especificó, voy a llevarlos a una tierra de leche y miel, la tierra prometida. Hay promesas que nosotros podemos rápidamente y fácilmente olvidar. Una de ellas es esta, porque el pecado no tendrá dominio Dominio. sobre vosotros. Eso es un hecho, es una promesa. Y nosotros podemos pararnos sobre esa promesa, no por nuestras propias obras, sino por la Correcto. obra consumada de Cristo. Y todo nos lleva, el pináculo de esto que estamos leyendo hoy es una cosa, es la Pascua, ese sacrificio. Esa es la clave. Una persona puede ser salvo. Cualquier persona, sencillamente creyéndole a Cristo. Así Creyendo es. que Él es el Hijo de Dios, soy pecador y necesito a Cristo. Y pueden ser salvos en un momento. Pero no significa que son libertados ellos realmente. En la conversión son libertados de toda atadura. Pero Satanás muy pronto hace avances otra vez. Pero ahora hay un camino de liberación que no existía antes. Y cuando un cristiano escucha este mensaje, esta palabra, esta revelación de la cruz, hay una esperanza. Porque antes era, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo obras? ¿Sigo tratando? ¿Sigo haciendo cosas? Y una vez más, las obras que Israel estaban haciendo no eran malas por sí Dave lo mismas. dijo al principio y lo dijo correcto.
la consejería que la gente está recibiendo antes, cuando están delante de un predicador y le piden ayuda, y la respuesta que reciben es que tiene que tratar más. ¿Y qué alternativa existe si no fuese la cruz? ¿Qué más hay para nosotros tratar debería hacer en vez de tratar más Pero nada duro? más se necesita. Nada más va a funcionar, pero estamos hablando de la prueba de la fe y llega a un punto y es de que es la obediencia al sacrificio. La obediencia sabemos que es mejor que nuestros sacrificios, pero la obediencia al sacrificio, primero que nada, Jesucristo fue perfectamente obediente a la voluntad del Padre, que era el ir a la cruz, y gracias a Dios por esa obediencia perfecta que él tuvo. Nuestra obediencia al sacrificio, en el contexto de lo que estamos leyendo, es lo siguiente. Cuando llegó el tiempo para la liberación, no importaba que todos los que habían llegado ahí antes se regocijaron y después estaban desanimados, no creyeron por un periodo de tiempo. Nada de eso importaba porque lo único que importaba al final de todo, hermano Swagger, era que estaban en esa casa y que la sangre fue aplicada al lintel, porque fuera de ahí no había liberación, había muerte. Así que para nosotros como cristianos, como creyentes, los fracasos, las dificultades, los momentos difíciles que enfrentamos, todas las altas y bajas, lo que importa al fin de todo es de que entendamos de que Jesucristo lo pagó todo. Contesta esa pregunta. Tenían que quedarse en su casa, ¿verdad? Correcto. Entrar en sus casas, aplicar la sangre en los postes, se quedaban ahí y eran salvos. Así es. ¿Podrían los egipcios hacer lo mismo para sus hogares? En cuanto a lo que yo entiendo, esta oferta le llegó a todos. El primogénito no moriría y hubiese habido salvación y vida a cualquier persona que estaba dentro de esa casa porque Dios no estaba viendo quién estaba viendo la sangre. Pero hay un registro que muchos egipcios fueron salvos. Así es, era una multitud que estaba mezclada. Fueron llamados la multitud mixta. Correcto. ¿Era su hogar que fue aplicada en la sangre o fueron a las casas que le pertenecían a los judíos? Tal vez ustedes conocen ese detalle. Lo único que yo sé que importaba era que la persona creyese en la palabra del Señor y le aplicasen esa sangre al lintel. Por lo tanto, no importaba quién estaba dentro de la casa, Dios solamente veía una cosa y esa era la La sangre. sangre, la sangre. Gracias a Dios por eso. Recordemos que la promesa, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, tiene algo que lo sigue y es porque no estáis bajo la ley, sino bajo No la bajo la gracia. gracia. Así que como creyente que ha aceptado a Cristo, nosotros estamos posicionados en esa casa. La ley y la cruz son dos cosas distintas. Correcto. La ley no puede ser parte de la cruz. Así es, no se puede mezclar. Así que la libertad que tenemos no se asocia con las obras, está asociado con la gracia, está asociado con la sangre, está asociado con lo que se ha dado gratuitamente. Así que si usted quiere vivir lo que es, qué es lo que Dios le ha prometido, tiene que permanecer en la posición de Correcto. recibir consistentemente la gracia de Dios, que solamente se puede lograr con una fe centrada correctamente. Un creyente puede tener esa victoria que se le ha entregado y transferir su fe de gracia a obras y no ser el recipiente de la victoria que se les ha prometido. Dave, usted mencionó y hizo la declaración que la mayoría que la consejería que gente recibe de los pecadores cuando llegan a consejería que no tratan mucho. ¿Qué tanto tratan? Sí, bastante. Una persona que ama a Dios va a ir a extremos grandes, orarán más fuerte, leerán la Biblia más fuerte, irán a la iglesia más, darán más dinero, testificarán más Estoy de y acuerdo, la sí. lista sigue, sigue y sigue. Y hay personas que Pero eso no es victoria. no. Toma tu cruz y sígueme, sígueme. Él le va a dirigir a hacer todas esas cosas, pero usted lo está haciendo por una razón totalmente distinta. Usted lo hace porque usted ha sido libre, no para ser libre. Correcto, sí. Creo otra cosa, hermano Swagger, Gálatas capítulo 5, versículo 16, me parece que dice
y enseña que todo cristiano que está escuchando hoy, que hay que caminar en el Espíritu y no andarás El en deseo de la la carne. carne, pero eso no niega la presencia del enemigo. No satisfagáis los deseos de la carne. Lo que muchas veces sucede es que nuestra fe está centrada, está en la cruz. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios, pero aún hay resistencia. Estamos en el pacto, pero aún hay muchos dominios que no han sido conquistados. Y solamente es esa fe continua con la enseñanza que Pablo nos dio en Romanos capítulo 6. No podemos echar esa enseñanza a un lado o la cruz en medio de la resistencia. Una vez más, la misma palabra que fue entregada al principio, deja ir a mi pueblo. Esa palabra en realidad fue entregada en la cruz también. Así que no importa la resistencia, no importan los dominios, no podemos. Usted no tiene opción sino la atadura cuando usted hace a un lado la cruz. No hay otra opción. ¿A qué capataz usted se va a No hay. rendir? Correcto. Solamente aquel hombre bajo gracia tiene esa opción. Correcto. El hombre bajo la ley no tiene esa opción porque está en atadura. Por lo tanto, Pablo habla estas grandes palabras, aquel hombre que está bajo la gracia. Mas, sin embargo, tal vez estemos posicionalmente bajo esa gracia, pero en nuestra condición no estamos caminando en el Espíritu. Por lo tanto, Pablo nos lleva a otra enseñanza de cómo obra el Espíritu Santo, así que tenemos que adquirir lo que está en nuestra posición, moverlo a nuestra condición, y la única manera de hacerlo es continuamente estar en la fe y la palabra que fue entregada. Correcto. Y es la sí. única respuesta para esa resistencia continua. Mañana vamos a tratar con el problema más grande, yo pienso, que los ataques de Satanás se convierten más poderosos y más difíciles. Y yo pensé que tenía que tener la victoria, pero no tengo la victoria. No se pierda mañana. Vamos a ver cómo obra Satanás y vamos a ver cómo obra el Señor. Le amamos, Dios le bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.